Osasuna tiene que ganar, por supuesto, el sábado en Alcorcón, al partido de las 4 de la tarde, y debería el Numancia ganar en el Carlos Belmonte, un campo que, como el Estadio Sadar, permanece invicto. El Albacete no ha perdido en casa, cosa que está bastante complicado. Además, el Numancia solo ha ganado en Extremadura en toda la temporada y además el Mallorca tiene que tropezar, es decir, empatar o perder, no ganar, ante el Sporting en casa el domingo a las 4. El Albacete-Numancia, domingo a las 6. ¿Crees que se puede dar ese triple? ¿Apostamos al triple o...? Bueno, es complicado. Pero qué bonito es hablar un poquito así, ¿no? Con tranquilidad, de que hoy estamos a martes, pensando en que igual el domingo hay que ir a la Plaza del Castillo, que no... Es que... Lo bueno es que podemos hablar y que tenemos todavía muchas jornadas de margen, ¿no? Podemos hablar tranquilamente, bueno, pues esta jornada podría pasar esto, bueno, pues si no, pues hablamos de la siguiente y sabemos que prácticamente se va a dar en un 98% de los casos el ascenso, si no es antes, después, porque tendría que Osasuna perderlo todo, el resto ganarlo todo, y como hay un montón de enfrentamientos directos, pues también es que es muy difícil que se den todas las carambolas. En el caso de esta jornada, pues bueno, yo creo que Osasuna puede ganar en Alcorcón. El Alcorcón ahora mismo yo creo que está en tierra de nadie. El Numancia, ese sí que lo veo más complicado, porque el Albacete pues, está peleando por lo mismo, está peleando por el ascenso. Y además es un equipo que juega muy bien, que es muy sólido, que aquí quizás no lo demostró tanto en el Sadar, pero es uno de los equipos, yo creo que tras Osasuna, el que mejor está jugando. Tiene un equipazo también, y bueno, yo creo que lo más normal es que gane el Numancia. Por último, el Mallorca frente al Sporting, ahí es ya más complicado. Nos centramos en lo nuestro, que es el partido de Osasuna ante el Alcorcón. Edu, veremos qué ocurre finalmente con Roberto Torres, que hoy vamos a ver imágenes como nos daba ese pequeño susto en el que se ha tenido que retirar antes de tiempo por culpa de una contusión sufrida en su rodilla. Mañana, miércoles, antes del entrenamiento, día del trabajo, por cierto. Para los que tengan fiesta van a poder disfrutar en las instalaciones de Tajonar del entrenamiento y estar muy pendientes a ver si Torres está y puede estar en condiciones. Se le van a hacer realizar unas pruebas antes, pero es que, por cierto, temporadón ya que estamos del centrocampista de Arre. Pichichi, jugando en banda, que otros años hemos dicho que no rinde en banda, pues este año es que se nos está cayendo todo lo... Muchos partidos cuando Osasuna en el minuto 60 todavía no está, o sea, no está mal, pero no está cuajando un muy buen partido. Comentamos, ¿no? La gente que nos juntamos para ver el fútbol y decimos, joder, es que tiene que entrar en el juego Roberto Torres. Porque aunque Rubén García destaca muchísimo, obviamente, por la calidad y por lo bueno que es, Villar también por cómo juega, Brandon por el esfuerzo que tiene, pero es que Roberto Torres, cada vez que entra en juego y toca 2 o 3 balones seguidos, este año es el que está moviendo para mí todo lo cotarros. Hay 2 o 3 jugadores que para mí están siendo muy claves, en este caso él, Rubén obviamente, es obvio porque es muy bueno. A mí siempre me ha gustado mucho Unai García, porque es un tío que es un defensa que no tiene excesivas florituras, pero sabe siempre lo que tiene que hacer y lo hace casi siempre o siempre bien. Es un poco, sacando las distancias, pero un poquito el estilo de jugador de Puyol, ¿no? Como era, que era, obviamente parecía que era peor que Piqué, pero para mí era muchísimo mejor, porque nunca fallaba. Y luego Rubén. Para mí Rubén me parece que es un jugador muy importante de cómo está rindiendo este año. A mí personalmente me parece bien que lo haya mantenido, porque no por penalizarlo lo que sea, por esa semana, 2 semanas que no pudo entrenar bien, o bueno, por el tema de la paternidad, sino porque creo que daba una serenidad en la portería, que obviamente Sergio es muy buen portero, pero es que Rubén lo estaba haciendo muy bien y tiene paradas muy concretas en días muy concretos que dan partidos y dan puntos.